habla a nuestro corazón. Permite, oh Dios, que así crezcamos en el conocimiento de tu gracia y lo apliquemos a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador, ¿será cierto que su vida cambia por total? ¿Qué dicen? Ya no me contestan, ¿verdad? ¿Creen que es una trampa o qué? La respuesta, hermanos, es definitivamente sí. Juan 10. Jesús dice en la segunda parte de esa cita: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Es decir, desde el momento que el Señor nos salva, el Señor quiere que nuestra vida por primera vez tenga propósito, que la vida tenga sentido. El Señor quiere bendecirnos. Él viene y nos cambia, hermanos, en total. Pero no quiere decir que es una vida sin pecado. De ninguna manera. Seremos perdonados, pero no quiere decir que vamos a vivir sin pecado. Y no hay persona, ni en este lugar, ni en cualquier círculo religioso, que pueda decir que está sin pecado. Dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y la verdad es, hermanos, que el diablo va a tentarle y va a querer hacerle pecar. Y queremos comenzar nuestro estudio declarando primero que el diablo es mentiroso y es el padre de las mentiras. Y la agenda del diablo es tentarnos. ¿Con qué fin? Pues ahí están, hermanos, en Juan 10:10, la primera parte. Versículo que ya hemos declarado en la segunda, pero en la primera, Jesús identifica al diablo como un ladrón que ha venido para hurtar, matar y destruir. Esa es la agenda del diablo. ¿Es cierto que quizás le da a personas poderes para hacer distintas barbaridades, distintas cosas extraordinarias? Pero al fin la agenda es destruir. Y luego consultemos Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, exactamente la misma cosa que el diablo le contestó al Dios de los cielos. Miren, mis hermanos, vamos a Primera de Pedro, el capítulo 5, el 8, pongan el dedo allí, en ese lugar, y luego muévanse por acá. Al pasar los salmos, está el libro de Job, y lleguen al primer capítulo, y consulten conmigo el versículo 7 del primer capítulo de Job. Y quiero hacerles saber, hermanos, que lo mismo que está escrito en el hebreo en Job, es lo mismo que tenemos en descripción de acuerdo al apóstol Pedro, en Primera de Pedro 5:8. ¿Qué es lo que el diablo está haciendo? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y persona que se descuida es persona que va a perjudicar. Les decía a mis hermanos líderes ayer que es como un rebaño que va pasando por un pasto. Y lo que hemos entendido es que el enemigo anda buscando a los más débiles, que son los que normalmente se quedan por detrás. Y si usted ve, mis hermanos, en esta mañana, a la par de usted, personas que quizás no estén porque cayeron en pecado,
en un momento fueron las mismas personas que no querían participar en nada que tuviera que ver con crecimiento espiritual. En 1 de Pedro 5:8 está la misma cosa de Job. Mire usted, dice la Biblia que los hijos de Dios se acercaron al trono de Dios. Y cuando ellos se presentaron, también se presentó el diablo. Y Dios le preguntó, ¿dónde has andado? Él contestó las mismas palabras que nos dice Pedro acá en 1 de Pedro. De andar para allá y para acá sobre la tierra. ¿Qué es acá el concepto? El diablo anda paseándose para acá y para allá. Una definición es que él está caminando a lo largo de la tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de tentar a los hijos de Dios. Pero, si ustedes se devuelven conmigo a Job, el capítulo 1, el versículo 6, no hay nada que el diablo pueda hacer para tentarnos que no tiene que consultar primero con Dios. Es decir, todo lo que él haga tiene que hacerlo por permiso. Se presentó delante de Dios, se hizo aquel arreglo de molestar a Job, aquel hombre recto, aquel hombre piadoso. Dios le permitió que le quitara sus hijos, Dios le permitió que le quitara sus bienes. Luego volvió otra vez el diablo, Dios le permitió que le molestara físicamente, pero que no le tocara su alma. Es lo mismo para nosotros, hermanos. Por eso acudimos al Dios de los cielos, porque Él es el que es soberano y aquel que permite, le da permiso. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Acaso somos títeres? No. Es parte del crecimiento, es parte de la prueba para moldarnos en Él. Para que al fin le demos gloria y honra, porque no hemos cedido a la tentación. Jesús se le acerca a Pedro en esas horas cuando se aproximaba la cruz y le dice Jesús a Pedro, Lucas 22:31, una versión americana dice, el diablo ha demandado permiso para bofetearte. Miren ustedes las palabras. El diablo ha demandado permiso. ¿Qué es eso? Pues estamos hablando de Jesús. El Dios omnisciente, el que conoce las cosas que están en la tierra y el que conoce las cosas en los cielos. Y Jesús se informó, es decir, estuvo al tanto de que el diablo ya había pedido permiso en los cielos para venir a perjudicar a Pedro. Y Jesús le dice, esto ha sucedido en lo celestial, pero yo ya he orado por ti, para que tu fe no mengüe, no decaiga. Hermanos, es lo mismo. Estamos en las manos de Dios. El diablo quiere devorar. Lo quiso hacer con Jesús, con el Hijo de Dios. Vamos a Mateo. El capítulo 4. Dice la Biblia claramente, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Fíjense. Para que nosotros hoy día podamos identificarnos con la persona de Jesús y declararlo del libro de Hebreos, que Él fue aquel que llevó todas nuestras debilidades y también sufrió nuestras tentaciones. Como inicio de su ministerio, Jesús tuvo que también ser tentado por el mismo diablo que nos va a querer tentar a nosotros. Dice la Biblia, cuando habían pasado 40 días de ayuno. ¿Qué va a suceder cuando la persona ha ayunado por 40 días? Jesús, siendo, cierto, totalmente Dios, pero era totalmente hombre.
tenía las mismas flaquezas nuestras, tenía las mismas necesidades nuestras. ¿Qué sucede? Jesús fue tentado inicialmente por el diablo, pidiéndole el diablo que convirtiera las piedras en pan. Jesús no va a obedecer al diablo. Jesús le contesta con la palabra de Dios. Escrito está. Hermanos, esta mañana yo quisiera que ustedes consideraran que en Mateo 4 está la tentación de Jesús. Las mismas tentaciones, las mismas 3 tentaciones que le presenta el diablo a Jesús son las mismas tentaciones. Si usted pone el dedo ahí en Mateo, muévase por acá a 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 16, nos dice que estas también son las flaquezas del hombre y son las siguientes: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las 3 tentaciones que van a afectar a la humanidad fueron las que vinieron a presentársele a Jesús y son las mismas que están en Génesis, el capítulo 6, cuando el diablo quiso tentar a Eva. ¿Qué hizo el diablo con Eva? Primero, torció la palabra de Dios, como es siempre cierto, de la obra demoníaca satánica. Usted va a conocer a personas que aunque no crean en Dios, aunque sean agnósticos, aunque sean ateos, aunque sean escépticos, pero conocen la palabra, pero cuando la declaran, siempre como el diablo, la tuercen. Siempre lo del diablo va a distorsionar la palabra de Dios. Es lo que hizo el diablo con Eva. Pero entonces le muestra aquella fruta del árbol indebido que estaba ahí en el huerto. Dice la Biblia que era el árbol del bien y del mal. Cuando Eva, dice la Biblia, vio la fruta, vio que era de buen parecer. ¿Qué es eso? El deseo de los ojos. ¿Sí? ¿Qué hace el diablo con Jesús? Siendo que él era el príncipe del mundo, ¿qué le hace a Jesús? Le muestra a Jesús los reinos de la tierra. No hay necesidad de que Jesús vaya a la cruz, sufra en la cruz, derrame su sangre, pierda su vida en la cruz, cuando sencillamente el diablo puede dárselo. Y entonces, ¿qué hace? Acude a la tentación de los ojos. Mis hermanos, los ojos nos hacen pecar. El santo de Job, en el capítulo 31, el versículo 1, dice Job: he hecho un pacto con mis ojos de no ver a una virgen. El sentido es, hermanos, que el hombre hizo un pacto de antemano con sus ojos, que de ninguna manera sus ojos fueran puestos en aquella joven, en aquella señorita, con el fin de provocarle y hacerle pecar. ¿Qué otra cosa? Entonces, hermanos, los ojos. Usted puede estar guiando su automóvil por la carretera y usted puede ver aquello o aquello que puede hacerlo, que puede tentarle, mejor dicho. Por eso tenemos cuidado con la televisión, por eso tenemos cuidado con el video, con la internet. ¿Por qué? Porque, hermanos, está todo alrededor nuestro. Los ojos pueden hacernos pecar. Otra es la carne, los deseos de la carne. Convierte estas piedras en pan, acudiendo ¿a qué? Al hecho de que Jesús tenía hambre. Pero, hermanos, el pecado de la carne. ¿Por qué los hombres se entregan al alcoholismo? ¿Por qué los hombres se entregan a las drogas? ¿Por qué los hombres se abandonan a su esposa y se van con las mujeres o viceversa? Las mujeres dejan, ¿por qué? Por el deseo de la carne.
Y todos, hermanos, estamos compuestos igual. Nadie está inmune a esto. El pecado de la carne va a afectarnos a todos. Y luego lo último, aquí el orgullo de la vida. A Eva se le dijo por el diablo que no sabes que al tomar de la fruta tú vas a tener el mismo conocimiento de Dios. Tú vas a ser como los dioses. El orgullo. El orgullo ha causado que muchas personas no vengan al conocimiento de la verdad. Recuerdo a la jovencita de 21 años de edad que me dijo, después de una clara presentación del Evangelio a ella y ella reconociendo que había necesidad de Cristo en su vida, me dijo: hermano, me es muy difícil admitir que por 21 años he estado equivocada. ¿Qué es eso? Ese es orgullo. Sencillamente no quiso ceder. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? El tentador, el mentiroso, va a venir a tentarnos con estas distintas formas, pero ¿qué sucede? Santiago, el capítulo 4, versículo 7, dice: hay que someternos a Dios y resistir al diablo, y él huirá. Ahora, cierto, Pablo dijo que hay que huir tentaciones juveniles. Pero aquí, hermanos, hay que resistir al diablo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Cada vez que fue tentado, Jesús contestó con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada más aguda que cualquier cosa. Y puede afectar aún al mismo diablo. Él no puede resistir la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la importancia es lo mismo que estamos insistiendo en la iglesia. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Hay que conocerla. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla. ¿Por qué? Porque en esos momentos de tentación va a ser con la palabra de Dios con la cual vamos a responder. Y hermanos, cuando respondemos, ¿qué hace el diablo? Se va. Mateo capítulo 4, versículo 11, los límites de la tentación, hermanos, es que la tentación llega a ser sencillamente una prueba. Pero la tentación no quiere decir que usted ha pecado. Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. ¿Por qué? Porque Jesús no cedió a la tentación. Dice la Biblia, el diablo lo dejó en paz. Ahora, estas distintas tentaciones van a venir a nosotros y van a ser parte de nuestra vida diaria. Y tenemos que estar preparados para saber responder con la palabra de Dios que ya está injertada en mi corazón. Ya la traigo muy arraigada en mi corazón. Llega el momento, el Espíritu Santo inmediatamente me da de su palabra, me hace recordar la palabra y yo le respondo al diablo con la palabra de Dios. Escrito está. Diablo mentiroso. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, cuando no es así, entonces ¿qué sucede? Recibimos la tentación y al no ceder a ella, óigame, estamos en triunfo, estamos en bendición, pero ahí es donde tenemos que decidir: o me resbalo a la tentación, cedo a la tentación y entonces peco delante de Dios. Ahora, todos nosotros vamos a ser tentados, cada día, muchas veces al día, ya sea en pensamiento, ya sea en obra, ya sea en acción, ya sea en actitud, tantas formas que hay como podemos ser tentados. Pero ahora, aquí está la idea. Yo no tengo la culpa que usted no se sepa vestir. Si yo vengo caminando, yo vengo comenzando mi día, y yo vengo ya acudiendo a lo que el Señor quiere en mi vida, y ahora usted se me presenta con una de las minifaldas más apretadas que hay, se lo puso con talco de seguro, y ahora, ¿qué hago yo? Pues usted es un instrumento de tropiezo. Óigame, yo soy normal, yo soy hombre. A mí Dios me hizo como todos los hombres. ¿No es cierto? Ya vi el asunto.
Esperen, hermanos. Escúchenme, no he pecado. Yo sencillamente, me dijo mi esposa un día, ¿la viste? Vi todo. Y ahí tengo que decidir qué voy a hacer con ello. Y es cierto que han habido momentos cuando uno tiene que decir, Señor, en el nombre de Jesús, quítame este pensamiento. Es todo lo que es. Es un pensamiento. Sencillamente cruzó por mi mente. No lo he dicho, no he actuado. Ahí podemos parar, hermanos. Pero si no es así, entonces caemos en pecado. Ahora, tenemos enemigos, hermanos. Mire, vamos a comenzar. Tenemos enemigos con el cual tenemos que lidiar. Vamos a un pasaje que a mi criterio le da mucha validez al discipulado que estamos presentando. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 7. Les digo que le da validez porque esta fue una de las citas que llegó a transformar mi vida y a reconocer que si alguien se hubiera tomado el tiempo de haberme enseñado y explicado esta cita, quizás no hubiera vivido ya yo con tanta angustia, con tanto pesar. Romanos el capítulo 7, del 14 al 23. El apóstol Pablo está declarando que en su cuerpo había una guerra interna. Una guerra entre la carne y una guerra entre el espíritu. Bien, mis hermanos, así es. En el momento que Pablo entrega su vida a Cristo allí en el camino a Damasco, o el Damasco nuestro, ¿no? Donde nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento el Espíritu de Dios vino a dar vida a nuestro espíritu muerto. Y en ese día, nuestro espíritu ahora que ha sido vivificado por Dios, comienza a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y yo comienzo a experimentar una vida distinta, una nueva perspectiva. Ahora sí tengo metas, ahora sí mi vida tiene propósito, porque Dios ha venido a llenar mi vida, ¿sí? Pero el Dios de los cielos, que hizo su tabernáculo en mí a través del Espíritu Santo, no me quitó esto. Todavía estoy en la carne. ¿Cuál fuera la miseria del apóstol Pablo? Miren en sus Biblias Romanos 7, cuando dice él en el 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta vida de pecado? Y entonces tenemos a mucha gente nueva que dice, hermano, pero es que ya me entregué a Cristo, pero hermano, fíjese, todavía tengo esos pensamientos, hermano. Yo pienso que sí, que el Señor me ha bendecido, me ha dado vida, me ha dado salvación, pero ¿por qué todavía estas luchas? Y entonces llegó el momento, hermanos, cuando llega un seminarista y nos sentamos y el hermano estaba tan afligido después de años de conocer al Señor Jesús. Y en medio de la discusión, él comenzó a llorar y a llorar por la lucha y me decía, hermano, pero y dice, ahora Dios me ha llamado y yo me estoy preparando para servir al Señor. Y todavía, hermano, fíjese, todavía soy así, todavía a mi esposa la trato así, todavía tengo esos pensamientos, todavía veo esas cosas y me cae aquello. ¿Qué es esto, hermano? ¿Será que no he sido salvo? Esas sí fueron sus preguntas. ¿Será que el Señor no me llamó? Y entonces, hermanos, en vez de unirme al funeral y llorar con él, pues entonces yo le dije así una respuesta muy normal mía. Le dije, oye hermano, fíjate, me parece que eres normal. Dale gracias a Dios. Todos pasamos por lo mismo. Y no es cierto que solamente pasamos por eso allá cuando éramos niños en Cristo. No. Ya tenemos 20 y tantos años en el conocimiento de Cristo. Todavía pasamos por eso.
¿Por qué? Porque Pablo dice, lo que no quisiera hacer, eso hago. Y lo que debiera hacer, no lo hago. ¡Oh, miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Ahora, hermanos, déjenme decirle dónde está el consuelo. Estamos hablando de un héroe de la fe. Óigame, ¿no es cierto? Estamos en Romanos 7. Estamos hablando de una carta que los teólogos llamaron la catedral de la teología. Estamos hablando de un hombre que escribió este libro, como al decir 8 años antes de escribir la última carta a Timoteo. Estamos hablando de una carta que escribió Pablo en su tercer viaje misionero. Quiere decir, ya para este tiempo el hombre había servido al Señor y había plantado iglesias y había sido perseguido por el Señor, y todavía este hombre de Dios estaba luchando con la carne. Entonces, ¿y usted qué se cree? ¿Es lo mismo, hermano? Es reconocer que esto es parte de la vida. Y me acomodo para el 8.1, cuando Pablo dice, ahora pues reconozco, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Ahora, tenemos el enemigo de la carne. Por lo tanto, decimos otra vez, si nos entregamos a la palabra de Dios y nos entregamos a la oración todos los días, el Señor va alimentando nuestro espíritu, y cuando la carne nos pida algo, el espíritu siempre gana. Y usted dice, no voy a ceder, yo voy a seguir lo de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Con qué otra cosa tenemos que luchar? Bueno, vamos a Efesios, el capítulo 6, el 12, hermanos, muy real. No solamente vamos a luchar con la carne, pero también, hermanos, vamos a luchar con la obra demoníaca satánica. Ahora, fíjense ustedes, leamos el 12 primero así como está. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, fíjense, hermano, si yo tomo la cita y la escribo de otra forma, le hago una explicación en paráfrasis para entenderla, llego a esta conclusión. Mi lucha no es con aquello que esté compuesto de carne o sangre. Mi problema no es con el perro, mi problema no es con mi papá, con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa. Ese no es mi problema. Mi problema es con la obra demoníaca satánica. Pero vea usted la palabra que está ahí en el 12. Nuestra lucha diaria es con la obra de las tinieblas. Y hermanos, hay la probabilidad de que esas 4 palabras o expresiones mencionadas en el 12 sean distintos rangos, distintas categorías de la obra satánica demoníaca. Estamos hablando de ¿qué? De luchas con los principados, de luchas contra las potestades, de luchas contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, de luchas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nadie puede decir, yo ando tan bien, hermano, yo ando tan enchufado, tan conectado, que el diablo no me va a molestar. Espérate. Nada nos asegura, hermanos, que en esta mañana no esté sentado un demonio aquí en este servicio. Nada lo garantiza. Hemos orado, estamos confiando. Nada le asegura a usted que saliendo de aquí el diablo no obre de alguna manera. ¿Es cierto? Es real, es verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que estar vestidos de la armadura del Señor. Pero ahora, volteen allí en Efesios al 4, hermanos, 27, porque
¿Qué otra cosa tenemos también en este tema de obra demoníaca satánica? Pues el Hijo de Dios puede darle lugar al diablo. ¿Cómo? ¿En qué forma? Pues, ya que en su contexto el 4:27 tiene que ver con ira, con amargura, tiene que ver con aquello que usted está reteniendo. Quizás usted no quiera perdonar, o quizás sencillamente sea un pecado que usted quiera entretener, usted quiere almacenarlo, usted no quiere confesarlo. Entonces, al no querer confesar, si usted va a vivir en el orgullo de decir, yo no le voy a perdonar, ni en este siglo ni en el venidero, nunca, es que hermano lo que él me hizo fue tremendo, nunca lo voy a perdonar. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está dándole lugar al diablo en su alma. Usted está dándole ocupación, usted está dándole terreno. Hermanos, cuando primero llegué a Dallas, en esos años de los 70s o al final de los 70s, estaba la discusión a nivel seminario donde los eruditos teólogos, conservadores evangélicos, estaban en plena discusión sobre: ¿será posible que un creyente sea poseído por un demonio? Y la conclusión siempre era, no, porque es del Espíritu Santo, ¿cómo va a tenerlo? Pero entonces, hermanos, entra la comprensión y el entendimiento, y por eso había teólogos en el otro lado del campo que decían, sí, pero hay estas posibilidades. ¿Dónde qué? Y yo lo veo en el texto. Donde una persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que posee el Espíritu Santo, al no querer confesar su pecado, ¿qué hace? Le da lugar al diablo. ¿Dónde? Le da lugar al diablo en su alma. Puede ser en su mente, puede ser en su emoción, puede ser en su voluntad, puede ser en su conciencia, puede ser que viola su conciencia. ¿Sí? ¿Y luego qué sucede? Cada vez que hemos visto la operación del diablo, hermanos, el diablo nunca ocupa lugar donde también no levanta una fortaleza, y entonces comienza la obra demoníaca a perjudicarle. Y estamos hablando de creyentes que viven con distintos tormentos porque sencillamente se dieron. Ahora, ¿qué otra? Rapidito. Romanos 5:12. Ahora, cierto, estoy diciendo, luchamos con la carne, luchamos con la obra demoníaca satánica, pero luego también, hermanos, así como Romanos 5:12 dice que por Adán entró el pecado al mundo y así por el pecado la muerte, así entonces nosotros hemos recibido una naturaleza pecaminosa, pero no solamente nuestros padres nos pasaron una naturaleza pecaminosa, pero también nos pasaron una fisionomía de ellos. ¿No es así? Que dicen, oiga, mira, el muchacho tiene las narices del papá, del abuelo, ¿sí? Oye, mira, la mejilla, el cutis se parece tanto a tu jefe, ¿sí? Óigame, todo eso, ¿no? Bueno, hermanos, nuestros padres nos pasaron nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros padres nos pasaron esa fisionomía misma. Nos parecemos mucho a ellos. ¿Y saben qué? En el mismo sentido, nos pasaron también sus tendencias pecaminosas. Y hay comprobación bíblica para ello. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos? Hay que luchar con ello. Hay que tratar con ello. Hay varias cosas en contra nuestra para vivir esta vida abundante. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer es poner atención al Espíritu Santo y saber si hay pecado en nuestra vida que deba de confesarse. Vamos a terminar con esta cita. Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Dice así, escrito de una forma condicional. Dice así, Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, hermanos, hagamos esta aclaración. Escúcheme, por favor. Cuando uno viene a Cristo, uno no viene confesando sus pecados. Eso no es cierto.
Cuando usted viene y se hinca aquí y usted dice, hermano, yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que cuando Él murió en la cruz, murió por mí. Y usted se hinca y usted se humilla delante de Dios. ¿Sabe qué sucede? El Señor toma toda su vida y lo perdona por todo. Y lo salva en aquel momento. ¿No más por qué? Porque usted creyó en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Pero, cuando usted ya ha aceptado a Cristo y comienza esta peregrinación cristiana, ya no es igual. Ahora, el Espíritu Santo va a ir haciéndole saber cuando usted hace lo mal delante de Dios. Y ahora sí, estamos hablando de pedir perdón específicamente por aquella impresión o aquel recordatorio del Espíritu Santo a mi corazón. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ese pecado me lo haga saber el Espíritu Santo que he pecado, que aquella tentación que se me presentó, yo cedí a ella y me entregué al pecado. Y no importa, hermanos, a qué nivel, no importa a qué nivel de degradación, porque déjeme decirle, hay hijos de Dios que la han regado bien regada. Sí. Sí, no fue nomás así, hay un resbalón ahí que se me salió. No, fue y se ensartó allá con todos los pies. ¿Sí? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados. Es condicional, amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay perdón si usted no lo confiesa. ¿Por qué? Porque la palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios. Es decir, estamos hablando de un Dios omnisciente que por las eternidades siempre ha sabido lo que es pecado, porque Él es santo y es perfecto. Pero ahora usted es el problema. Usted es el que no está convencido, porque usted ya le justificó por ahí, ya le justificó por allá. Es que ustedes deben entender, es que Dios entiende, es que Dios sabe. No, espérese. Es que Él siempre ha dicho que eso que tú estás haciendo es pecado. El problema eres tú. Pero el momento que usted dice, ya no puedo más. Yo creo que el problema es esto. ¿Qué dice el texto? Si confesamos. ¿Qué hace usted? Entonces usted se hinca delante de Dios y usted le dice al Señor, Señor, estoy de acuerdo. Ya me cansé de justificar esto, estoy mal. La Biblia dice, la misma sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, que le perdona por todos sus pecados, es la misma que viene a perdonarle. Cuando usted dice, Señor, perdóname, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero ahora, veamos el texto, hermanos, porque aquí es donde el diablo tiene a muchos hijos de Dios engañados. Cuando usted le dice al Señor, Señor, estoy de acuerdo, perdóname, ¿sabe qué hace Dios? Él es fiel y justo. Él es Dios, hermanos. Él le perdona y le limpia de todo pecado. Ese perdón, hermanos, es una obra completa y es una obra instantánea. En ese momento, el Señor le perdona. ¿Sí? Ay, sí, pero es que, hermano, es que el pecado que yo cometí, hermano, fue tan grave, fue tan serio así, hermano, todavía me molesta. ¿Sí? Le decía a una persona, bueno, pero ya le pediste al Señor perdón. Sí, hermano, tengo 3 meses de estar pidiéndole al Señor perdón todas las noches, pero con lágrima abierta, hermanos, con llanto abierto así. ¿Qué pasó? Número 1, usted cada vez que le pide al Señor perdón por lo que ya le pidió perdón, usted le está llamando a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Y número 2, la Biblia dice que así como está lejos el oriente del occidente, así ha separado el Señor nuestros pecados. Es decir que Dios dice en su palabra, Él ha olvidado cada vez que usted vuelve al Señor a pedirle perdón por la misma cosa por la cual ya le pidió perdón. ¿Qué pasa? Usted está recordándole a Dios por algo que ya Él olvidó. Entonces, hermanos, el problema aquí es que la persona no ha entendido el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo
El que ahora le está recordando de su pecado, si no, ¿es quién? Es el diablo. Es la obra demoníaca. Una cosa sabemos de la palabra de Dios. El diablo puede venir, hermanos, y decirle cosas en su oído. El diablo, aunque no puede leer nuestra mente, sí puede ponernos cosas en la mente. ¿Sabe cómo debiera de orar aquella persona? ¿Sí? Que el viernes llegó a reconocer su pecado. Y el viernes se hincó delante de Dios y el viernes le pidió al Señor perdón. Y el viernes, Señor, hermanos, Dios le perdonó. ¿Sí? Pero el lunes, es que el lunes, pero me molesta, hermano. Sí, déjame ayudarte a orar. Ahora, ora así. El lunes cuando te moleste el pecado del viernes, que le pediste ya al Señor perdón, el lunes ora así. Padre Santo que estás en los cielos, quítame el diablo de encima, porque Él me está recordando de aquello por lo cual ya te pedí perdón y aquello que ya me perdonaste y aquello que ya olvidaste. Reprende este demonio en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Y el Señor lo hace, hermanos. Por eso quiero que se aprendan ese refrán que está ahí. El Espíritu Santo le va a recordar de pecados que nunca ha confesado. Pero el diablo, que es mentiroso, le va a recordar de pecados que ya confesó. Hermanos, se trata de vivir por Cristo. Cada día en su palabra, cada día en oración, alimentando el Espíritu, para que cuando llegue el momento de la tentación, estemos vestidos de la armadura de Dios. ¿Sí? Y luego, como fuera cierto, hermanos, hay que pedir perdón diariamente, ¿sí? Hasta que Cristo venga. Acercarnos delante de Dios y decir, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto que aquello tu Santo Espíritu me recuerda hoy. Y luego, Señor, si aún no sé si he pecado, de seguro hay aquellos pecados de omisión que no sepa, Señor, perdóname por aquellas cosas que ahorita no sé, perdóname. Hermanos, en esta mañana yo quiero terminar con este ejercicio muy, muy simbólico, pero muy, muy importante. Voy a pedirle a los sugieres que le den a todos un pedacito de papel. Y esta mañana vamos a hacer un ejercicio espiritual, pero verdadero. Hay aquellas personas que viven con una carga o con una lucha porque o no le han pedido al Señor perdón o sencillamente no han creído en el perdón de Dios. Yo quiero que usted tome esa hojita esta mañana y yo quiero que usted anote allí esos pecados que el Espíritu Santo le recuerda hoy que usted no ha pedido perdón por ellos. O sea, hermanos, ya es tiempo de vivir la vida victoriosa, abundante que el Señor nos dio. Vamos a poner un bote común y corriente aquí de basura, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Yo quiero que allí anoten ustedes ese pecado que ya me cargué de cargarlo. Y yo voy a creer en Dios esta mañana que al pedirle perdón, Él ya me perdonó y ya olvidado es. Ahora, cierto, vamos al grano, hermanos. Jesús le dijo a aquella mujer en adulterio, vete y no peques más. No vaya a pedirle al Señor perdón y luego va a regresar al mismo murero, ¿no? No. Usted ya pidió perdón, órale, es algo nuevo. ¿Sí? Y ahora, yo quiero que usted haga esto. Yo quiero que usted tome esa hojita, anote ahí lo que el Espíritu Santo le diga ahí, aquí está. Lo doble sencillamente, y ahorita vamos a cantar un canto, usted lo va a poner y usted lo va a tirar aquí. ¿Sí?
Y digo esto simbólico porque tiene mucho significado. La última vez que hicimos esto, ya estamos hablando de años, una jovencita vino y tiró su papelito y lo vio hasta que cayó abajo y le dio una mirada así como diciendo, ahí quedó. Así es, hermanos. El pecado, cuando el Señor nos perdona, está enterrado y olvidado para siempre. Y cuando yo me dé la media vuelta y me devuelva a mi banca, aquello ya quedó allá. ¿Sí? Ahora, añado dos cosas esta mañana. Una es esta, hermanos. Hay veces que nosotros queremos pedirle a Dios perdón, pero cuando pecamos, otros se dieron cuenta. Hubieron testigos. O por ahí corrió el chisme o cual fuera la cosa. Y hay personas que no vuelven a la iglesia porque dicen, no, es que todos me van a ver. No es cierto, esa es la culpabilidad. Ese es el demonio que te está diciendo, si no fueras cosa tan especial, ¿no? Pero, ¿cómo es eso que todos te están viendo? No es cierto. Ahora, si hay necesidad de ir a pedir perdón a una hermana, pues le voy y le pido perdón. Pero hermanos, si yo no sé a quién ofendí, pues hermano, está olvidado. Ya, el Rey del cielo ya me perdonó. Si el Hijo de Dios te ha hecho libre, tú eres libre en verdad. ¿Sí? Así es de que ya, hay que comenzar un capítulo nuevo. Ya le pedí al Señor perdón, ahora sí, vámonos. Ahora, si Dios me permite hacer restitución, pues lo voy a hacer. Si yo puedo pagarle de nuevo lo que le robé, pues le voy a ayudar, ¿no? Pero si no es así, no hay necesidad. Ahora, la segunda cosa. Hay personas, hermanos, que nosotros hemos ofendido, que ya pasaron de esta tierra. ¿Sí? Ya están con el Señor, quizás. Ya no hay forma de acercarnos a ellos a pedirle perdón. ¿Sabe qué le digo yo? Pídele al Señor perdón. En el Señor del cielo hay perdón por todos nuestros pecados. Si la persona ya no está allí, hermano, ni modo, vamos. Pídele al Señor perdón. Y el Señor lo perdona. Él es fiel y justo para limpiarle de toda maldad. ¿Ok? Puestos de pie, vamos a cantar. Y uno a la vez, pasen. Venga así, como venga caminando por aquí, por el pasillo. Señor, aquí está, perdóname por esto. A lo mejor lo trae fresquecito esta mañana, ¿no? ¿Sí? Desde hoy en la mañana la regué tempranito en la mañana, hermano. O a lo mejor usted trae una carga de años. Órale, venga. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Pasen, hermanos, pasen. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Orando y cantando, hermanos. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Todos, tú eres alfarero. Tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme de nuevo, te lo pido. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Otra vez todos. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme de nuevo,
te lo pido hoy, cambia mi corazón, hazlo fiel a ti, cambia mi corazón, quiero estar en ti, quiero estar en ti, quiero estar en ti. Hay perdón